Lucis hermanos, vamos a reflexionar la lección número 18 del tercer año, los evangelizadores laicos. En su lección es la número 15. Recordando la lección pasada, anterior, empezamos a hablar de los miembros de la Iglesia Católica y contemplamos dos grandes grupos. La jerarquía, los que dedican su vida exclusivamente a la evangelización, y los laicos, los que estamos en el mundo y también nos dedicamos a la evangelización. Y básicamente la lección anterior se dedicó a la jerarquía. Ahora pasamos a contemplar un poco más o a estudiar un poco más a los laicos. Ahora, hemos contemplado al laico como un miembro de la iglesia, pero hay que recordar que la importancia del laico es que también es miembro de la sociedad. Y al hablar de la sociedad, pues el Papa recurre a su núcleo básico, a su núcleo fundamental, la familia. Y esta es la sección 71. Y bueno, antes de hablar del Concilio Vaticano II, hablo de la familia a lo que se refiere a la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el deber de la familia para la sociedad? Pues crear personas con valores y moral adecuada para que dentro de la sociedad sea alguien activo, alguien que beneficie a la sociedad. Es decir, papá y mamá tienen el deber de darles a la sociedad hijos honestos, educados, trabajadores, hijos que produzcan, ¿no? Que vean por el bien común. En este sentido, es deber de la familia pues darle esta educación a los hijos, ¿no? Es deber del padre y de la madre darle educación a los hijos. Y esta educación la podemos dividir en dos tipos. La que es meramente conocimiento y que se complementa en las escuelas, y también los padres tienen que dar una educación en cuanto a moral y ética. Entendiendo esto, pues efectivamente la familia es como lo describe la lección. Dice, la familia se reúne para calentarse, convivir, charlar, compartir, comunicarse y de este modo realizar el amor común, sin todo lo cual no puede haber ni casa ni familia. Entrando a lo que nos dice el Papa referente a lo que se concluyó en el Concilio Vaticano II, es que la familia es la iglesia doméstica. Y esto se debe a que si los padres empiezan a educar en ética y moral a los hijos, de forma paralela están enseñando valores espirituales. Y de esta forma la familia se convierte en la iglesia doméstica. Diría yo, en la primera iglesia con la que la persona entra en contacto. Por otro lado, el Papa menciona que los valores espirituales, la inculcación de valores espirituales de los padres hacia los hijos debe de ser lo más importante. Aclaro que por valores espirituales también debemos entender la ética y la moral, ¿no? Y esto lo dice y lo justifica diciendo que de nada sirve llenar de conocimientos al individuo si no le proporcionamos una moral y una ética y unos valores espirituales adecuados. Y todos estos valores espirituales se inculcan principalmente con el ejemplo de los padres. Y de esta manera y de esta forma se está evangelizando. Ahora, si los hijos tienen una adecuada formación y son conscientes de esta formación, va a pasar algo importantísimo. La familia cristiana católica empieza a ser consciente de su dimensión eclesial. Y para fortalecer esto, pues nos dice el Papa que es adecuado que la familia tenga su liturgia, ¿no? Oración común, rezo del rosario, acto de piedad, homilía, lectura y reflexiones espirituales. Y cuando los hijos empiezan a dar testimonio del Evangelio, una consecuencia de todo esto es que en familia se empieza a vivir el Evangelio. La familia empieza a ser consciente de sus obligaciones para con Dios, para con la iglesia. Dice la lección que la familia es consciente de su dimensión eclesial. Dice el Papa que eso sucede en 3 etapas. Primeramente a nivel individual por el bautismo, segundo por el matrimonio y a nivel grupal como condición de iglesia doméstica. Y lo importante de esto es que dice que en familia se realiza su santificación y salvación como pequeño pueblo de Dios. Esto que nos dice el Papa es algo muy importante, hasta interesante, ¿no? Muy importante
importante en el sentido que ya se pasa a otra dimensión, es decir, hemos venido estudiando nuestro curso de evangelizadores y básicamente nos han dicho cómo evangelizar, ¿no? Y aquí nos dice el Papa que si logramos evangelizar como familia, hemos dado otro paso gigantesco, ¿no? En otras palabras, también nos da a entender, o así escondido, que nuestro primer lugar para evangelizar es nuestra familia. Y aquí viene lo interesante, porque este primer lugar para evangelizar a veces es el más difícil. Y básicamente por una razón que más adelante nos va a mencionar, y esto se debe a que difícilmente los padres se dejan educar u orientar en cuanto a cuestiones éticas y morales por los hijos, algo que no debe de ocurrir, sino que el padre debe de aceptar esta enseñanza. Mi situación, por ejemplo, es que mi esposa no se dedica o no le gustan este tipo de cosas, pero pues qué bonito sería que en familia reflexionáramos las lecciones, en familia fuéramos a escuela de pastoral, a misa, etcétera, etcétera. Una tarea importante que tenemos y que tenemos que buscar la manera de llevar a cabo. Dice que cuando esto se logra, uno de los beneficios o de los frutos de que la familia vayan caminando juntos por el sendero de Dios es que dicen que nos encontramos en presencia de un culto doméstico que une a la familia en el dolor, el trabajo, el sufrimiento, la pena, la alegría, la pobreza y la riqueza, la prosperidad y la adversidad, cuya esencia es la puesta en común de todas las experiencias de los miembros de la familia. Y esto se va a lograr cuando tengamos la aceptación o tengamos la humildad de aceptar. Nuestra evangelización nos puede llegar de todos lados, incluso cuando estamos evangelizando. Es decir, al momento de que yo evangelizo, también me evangelizo. Por dar un ejemplo de esto es cuando, no sé si recuerdan su primera clase o su primer año, que entendían algunos muchos, algunos pocos, pero el punto es que entendían ciertas cosas. Luego procedieron a ser directores y seguramente cuando estudiaban su clase para exponerla, comprendían otras cosas, ¿no? Y a eso se refiere, ¿no? Yo estudio mi clase para exponerla y así evangelizar a los alumnos, pero al mismo tiempo me estoy evangelizando a mí mismo, ¿no? Y esa es la clave para entender o para lograr la evangelización dentro de una familia. Y yo estoy casi seguro que esto se va a lograr cuando los padres tengamos la humildad y la sencillez de entender que nuestros hijos nos pueden dar un mensaje. Ahora, por ejemplo, en Día de Reyes, pues mi hija me sigue dando estos mensajes, ¿no? Porque en su inocencia de creer en los reyes va un gran mensaje. Un mensaje que a mí me sacó una lágrima, que a mi mamá también le sacó una lágrima, y es precisamente por eso. Simplemente porque los reyes le trajeron su regalo, ella estaba muy feliz. Y vamos, ¿no? A los niños pequeños, pues con una pelota los tienes contentos. Y creo que este es el mensaje que nos debemos de llevar en esta sección. Nosotros, papás, tenemos que reconocer que nuestros hijos nos pueden dar una lección, nos pueden dar un mensaje, una enseñanza. Y termina el Papa esta sección diciéndonos que ante cualquier adversidad como familia, cualquier problemática, cualquier situación no muy buena que vivamos como familia, debemos recordar que antes que familia somos hermanos, somos hijos de Dios, hermanos en Cristo. Y todo esto por el bautismo. Y viendo esta unidad es cuando vamos a poder caminar en armonía. Después de hablar de la familia, el Papa pasa con un grupo muy particular dentro de los laicos, los jóvenes. Y lo primero que surge ante esto es la pregunta: ¿por qué el Papa hace esta distinción? ¿Por qué el Papa hace esta separación adulto, evangelizar adultos y evangelizar a jóvenes? La lección nos dice que porque el número de jóvenes ha crecido, efectivamente, esto sí es cierto, pero no en todos los países, ¿no? Hay países que se consideran viejos porque su población ya son población de adultos. Bueno, la mayoría son adultos, la mayoría son de la tercera edad, ¿no? Incluso esos países pagan a jóvenes de otros países o les dan una tipo beca, pues para que se vayan a su país con la intención de repoblarlos. Pero una verdad es cierta, ¿no? El grupo de jóvenes ha crecido
y por lo tanto es necesario pues dedicarles trabajos exclusivos de evangelización exclusivos a ellos. Y de todo lo que leí de la sección, yo solamente resaltaría como unos 2 puntos, ¿no? Leyendo la sección se me viene a la mente el tema de retiro, y además nada más resaltaría como 2 o 3 puntos importantes, porque todo lo demás es lo que hemos venido estudiando. Y empieza con un punto importante esta sección, pero es similar a los laicos, ¿no? ¿Cuál es la condición favorable del laico que está en el mundo, no? Más que nada, y que puede llegar a diferentes partes que los sacerdotes no llegan. Pues esta misma idea aplica para los jóvenes, ¿no? Ahora, ¿por qué el Papa también se preocupa por los jóvenes? Bueno, una de las razones es la que les digo, para tener jóvenes evangelizadores y que esos evangelicen a otro joven, pero la lección da a entender 2 razones que van como entrelazadas. La primera es porque es más sencillo evangelizar a un joven que a un adulto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el joven, el niño, el adolescente, en su crecimiento, pues en su inocencia también, tienen hambre de conocimiento, deseo de aprender. Entonces, de alguna manera, son más receptivos pues a lo que uno les diga. Y más o menos va enlazado con la sección anterior, ¿no? Porque si yo como padre evangelizo o empiezo una buena evangelización con mi hijo, él cuando sea adolescente, pues a lo mejor ya es alguien que lleva el mensaje, ¿no? Que da testimonio del mensaje. A lo mejor no llevará el mensaje con palabras, pero sí con hechos, ¿no? ¿Por qué les digo todo esto? Porque la evangelización de un joven, pues entre una edad más temprana, mejor, ¿no? Como se los dijo, si yo puedo evangelizar a un niño, pues ya cuando sea joven, tal vez ya él ya sea un agente activo de evangelización. Algo que nos debe quedar claro también es que la evangelización nunca se detiene, ¿no? Es decir, yo evangelizo a un niño, cuando es adolescente lo sigo evangelizando, cuando es joven sigue su evangelización, cuando es adulto sigue evangelizando. Y más que nada por el hecho de que yo me evangelizo cuando estoy evangelizando. Entonces la evangelización hacia una persona o nuestra evangelización nunca se va a detener. ¿Por qué les digo esto? Porque en la lección se podría entender que es la solución para la iglesia, ¿no? Evangelizar jóvenes con la finalidad de que cuando sea adulto ya no tenga la necesidad de evangelizar. Y pues no es cierto, porque cuando yo sea adulto pues me va a tocar seguirme evangelizando, pero pues en un contexto diferente, ¿no? En este mismo contexto de que los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen hambre de conocimiento, pues el Papa nos advierte que hay que tener cuidado con el mundo, porque así como nosotros vamos a estar evangelizando, el mundo los va a tratar de estar atrayendo hacia ellos, ¿no? Y creo que esta es la labor más complicada que tenemos, ¿no? Evitar que el joven sea atraído al mundo, a los vicios, a las pasiones del mundo, y creo que esto es el peor enemigo que vamos a tener como evangelizadores, el mundo que quiere atraer al joven. Otra cosa importante que nos corresponde a nosotros como padres evangelizadores hacia con los jóvenes, y que creo yo que ahí está la clave, es decirle al joven que su juventud es un estado. ¿Qué queremos decir? Pues que él naturalmente va a seguir creciendo y se va a convertir en un adulto, en un anciano, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo yo que aquí está la clave? Porque muchas veces nos encajamos en el presente y no nos preparamos en el futuro, ¿no? Y esto que digo no es con intención de no vivir el presente. Les digo que tenemos que preparar al joven, pues en el sentido de que va a crecer y se va a convertir en adulto, de que debe de vivir el presente, que debe de saber que todos sus actos traen consecuencias, y todo esto con la finalidad que se vaya preparando para unos años. Y ya por último, y el punto más importante que nos habla esta sección, ¿cómo vamos a lograr todo esto en el joven? Dice que tenemos que hacer o que el joven tiene que identificarse con Cristo. Y no sé si recuerdan lo que les dije, donde se habló de los jóvenes, que esto precisamente era lo que faltaba. El joven no se siente identificado con su iglesia. El Papa San Pablo VI ya lo sabía desde hace tiempo. Tenemos que hacer que el joven se logre identificar con Cristo, porque solamente así el joven se va a empezar a identificar con su iglesia, va a empezar a dar testimonio, va a empezar a vivir el evangelio, y más aún va a representar a la iglesia de manera efectiva. Y ya por último les comparto un pensamiento mío, ¿no? Un pensamiento que a lo mejor igual hubiera, por la formación que tengo, hubiera llegado a esa conclusión, pero con escuela de pastoral me ha ayudado a llegar a esta conclusión, ¿no? Establecerla bien. Y bueno, se los comento. Como se los dije ahorita, tengo 5 años de que soy papá, y caigo a la cuenta en una sola cosa, que solamente tengo una obligación para con mi hija, y esta es
el día que yo no esté, ella tenga que ser autosuficiente, independiente. Obviamente, para lograr esto yo le tengo que dar las herramientas, ¿no? Pero ese es mi objetivo. Digo en este sentido, en un comentario que una vez me dijeron. Bueno, se lo dijeron a otra persona, pero yo estaba ahí presente. Y es verdad, ¿no? Llega el momento en que los hijos están solos, no porque ya no estemos nosotros los padres, sino que por algún momento, por alguna situación están solos, y lo más importante de ahí es que tienen que tomar una decisión. Y esas tomas de decisiones, esas decisiones que ellos hagan, ahí se va a demostrar la educación que nosotros le dimos. Entonces eso es lo que les quiero decir el día de hoy. Bueno, se me lo permite, ¿no? Porque con la educación de sus hijos, pues cada quien es responsable, pero pues es el consejo que alguna vez se lo dieron a otra persona, pero a mí me sirvió. Tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar que nosotros no somos eternos y que nuestros hijos van a tomar decisiones y que esas decisiones van a ir encaminadas de acuerdo a la educación que nosotros le dimos. Cuando digo educación, pues me refiero a todo: la formación profesional, los valores, la formación espiritual, etcétera, etcétera. Y lo último que comparto acerca de los jóvenes, pues son una bendición. Yo no lo quería ver así. Les digo, llevo 8 años, a mis 22, 21 años empecé escuela de pastoral y me lo decía, ¿no? Es una bendición que estés aquí tú como joven, y qué afortunado, ¿no? A nosotros nos costó entenderlo 40, 50, 60 años, que aquí con Dios nos desarrollamos plenamente, y tú lo estás viviendo desde muy temprana edad. Y ya con esto termino esta lección, hermanos. Nos estamos viendo, luz y sal. Hasta luego.